Déjame hacerte una pregunta, pero no la respondas rápido. Respira un momento antes. ¿Y si la historia que te contaron sobre Jesús no estuviera equivocada, pero tampoco estuviera completa? No hablo de mentiras. Hablo de silencios. De piezas que nunca se pusieron sobre la mesa. De partes que, por alguna razón, quedaron fuera del relato. Porque hay algo curioso en todas las grandes historias de la humanidad. Siempre parecen simples en la superficie. Pero cuando uno se detiene a mirarlas con calma, descubre capas, profundidades, caminos que no se ven a primera vista. ¿Y la historia de Jesús? Quizás sea la más profunda de todas. Desde pequeños escuchamos su nombre. Lo vimos en imágenes. Lo asociamos con ideas como fe, sacrificio, redención. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo esencial. ¿Quién fue realmente ese hombre cuando nadie lo miraba? ¿Qué pensaba cuando estaba solo? ¿Cómo vivía cuando no estaba predicando? ¿Y por qué su mensaje, siglos después, sigue tocando algo muy profundo dentro de nosotros? Tal vez hoy no estás aquí por casualidad. Tal vez hay una parte de ti que siente que falta algo. Una sensación silenciosa, difícil de explicar, como si recordaras algo, pero no supieras exactamente qué. A lo largo del tiempo, muchas tradiciones han intentado explicar quién fue Jesús. Algunas lo elevaron tanto que lo volvieron inalcanzable. Otras lo encerraron en dogmas. Otras lo redujeron a una figura histórica. Pero, ¿y si Jesús no vino a ser admirado desde lejos? ¿Y si vino a ser comprendido y vivido? Imagina por un instante un Jesús distinto al que te mostraron. No menos sagrado, pero sí más cercano, más humano, más real. Un Jesús que no aparece solo en momentos solemnes, sino en la vida cotidiana, en el trabajo, en las decisiones difíciles, en las pérdidas, en las dudas que nadie se atreve a confesar. Porque hay algo profundamente transformador en esta idea. Que la grandeza espiritual no consiste en escapar de la experiencia humana, sino en atravesarla con conciencia. Piénsalo bien. Si Jesús hubiera sido un ser completamente distante, ajeno al dolor, a la confusión, al cansancio, ¿qué sentido tendría su ejemplo para nosotros? Lo inspirador no es la perfección inalcanzable. Lo inspirador es alguien que, sintiendo lo mismo que tú y que yo, elige amar. Aquí es donde muchas personas comienzan a mirar la historia desde otro lugar. Ya no como una religión, sino como una experiencia. Ya no como un conjunto de normas, sino como una invitación. Una invitación a descubrir algo que siempre estuvo ahí, pero que rara vez miramos. Nuestra relación directa con lo divino. Durante siglos se nos enseñó que Dios estaba lejos. Arriba. Separado. Vigilando. Pero, ¿y si la verdadera revolución del mensaje de Jesús fue exactamente la contraria? ¿Y si vino a decirnos que Dios no está lejos, sino íntimamente presente? ¿Que no es un juez externo, sino una fuente interior? ¿Que no necesita intermediarios, sino conciencia? Esta idea, por sí sola, cambia todo. Porque si lo divino habita en lo profundo del ser humano, entonces la espiritualidad deja de ser una obligación. Y se convierte en un descubrimiento. Y aquí aparece una verdad incómoda para muchos sistemas. Cuando una persona descubre por sí misma su conexión con lo sagrado, ya no puede ser controlada por el miedo. Por eso, tal vez, ciertas enseñanzas no se difundieron tanto. Por eso, quizás, algunas visiones quedaron en los márgenes. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado liberadoras. Pensemos un momento en la vida humana. Trabajamos. Amamos. Fallamos. Perdemos. Volvemos a empezar. La mayoría de las veces vivimos creyendo que todo esto es un trámite sin demasiado sentido. Una lucha constante. Un camino lleno de errores. Pero, ¿y si la vida no fuera un castigo ni una prueba para aprobar? ¿Y si fuera un proceso de aprendizaje profundo, diseñado para despertar algo en nosotros? Jesús, visto desde esta mirada, no vino a salvarnos de la vida. Vino a enseñarnos a vivirla.
a mirar cada experiencia como una oportunidad de crecer en conciencia, a entender que el amor no es una emoción pasajera, sino una forma de estar en el mundo. Cuando observa su historia desde este ángulo, todo se reordena. Ya no importa tanto dónde nació, o cómo murió, sino cómo vivió, cómo trataba a las personas, cómo escuchaba, cómo respondía al rechazo, cómo permanecía fiel a lo que sentía verdadero, incluso cuando eso lo llevaba a incomodar a los poderosos. Porque hay algo profundamente humano, y profundamente divino, en alguien que se mantiene auténtico en un mundo que premia la máscara. Jesús hablaba de un reino. Pero no de uno que se conquista con armas. Ni de uno que se hereda por pertenecer a un grupo. Hablaba de un reino interior. Un estado de conciencia. Una forma de vivir donde el amor no depende de las circunstancias. Donde la fe no es creencia ciega, sino confianza profunda en la vida. Y esto nos lleva a una pregunta que casi nunca nos hacemos. ¿Qué pasaría si dejáramos de intentar agradar a Dios? ¿Y comenzáramos a parecernos a Él? No desde la perfección, sino desde la coherencia, desde la compasión, desde la honestidad interior. Jesús no enseñaba desde un púlpito elevado. Enseñaba caminando, conversando, escuchando historias, mirando a los ojos. Veía en cada persona algo que los demás no veían. No errores, no etiquetas, no pecados. Potencial. Y esto es quizás una de las enseñanzas más olvidadas. Mirar al otro no por lo que es ahora, sino por lo que puede llegar a ser. Cuando alguien es visto así, algo cambia. Se despierta. Recuerda. Tal vez por eso su mensaje sigue vivo. Porque no se dirige a la mente lógica, sino a algo más profundo. A esa parte de nosotros que sabe, aunque no pueda explicarlo. Que vinimos a este mundo por algo más que sobrevivir. Hay quienes hablan de universos, de planos, de dimensiones. Y más allá de las palabras, la idea central es esta. La vida tiene sentido. No estamos aquí por accidente. No somos un error biológico. No somos una casualidad sin propósito. Somos conciencia en evolución. Y Jesús, desde esta perspectiva, no es solo un maestro del pasado, sino un modelo vivo de lo que significa habitar plenamente la experiencia humana sin perder la conexión con lo eterno. No vino a decirnos adórenme. Vino a decirnos, sin palabras, recuerden quiénes son. Esto puede resultar desconcertante, incluso incómodo, porque si somos responsables de nuestro despertar, ya no podemos delegarlo en nadie más. No en una institución, no en un ritual. No en una creencia heredada. La espiritualidad se vuelve personal, íntima, viva. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas. La fe no es obediencia ciega. Es confianza consciente. Confianza en que la vida tiene un orden. En que el amor no es ingenuo. En que cada experiencia, incluso las más difíciles, pueden transformarnos. Jesús no prometió una vida sin problemas. Prometió una forma distinta de atravesarlos. Una forma que no endurece el corazón. Que no convierte el dolor en odio. Que no responde con violencia al miedo. Y esto, seamos honestos, es profundamente revolucionario. Porque un ser humano que vive desde esa conciencia, ya no actúa desde la carencia, sino desde la plenitud. No necesita dominar. No necesita imponerse. No necesita sentirse superior. Sabe quién es. Y cuando alguien sabe quién es, su sola presencia transforma. Tal vez por eso su mensaje se expandió tanto. A pesar de la persecución. A pesar del paso del tiempo. A pesar de las interpretaciones. Porque no se sostiene en una estructura externa, sino en una verdad interior. La idea de que somos hijos de una fuente amorosa. Y que nuestra vida es una oportunidad para expresar ese amor en forma humana. No como algo abstracto, sino en gestos simples. Escuchar. Acompañar. Perdonar. Elegir con conciencia. Aquí es donde todo se vuelve práctico. Porque esta visión no se queda en lo filosófico.
Aterriza en lo cotidiano. ¿Cómo hablas con quienes amas? ¿Cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas? ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando fallas? Jesús no separaba lo espiritual de lo humano. No veía contradicción entre el cielo y la tierra. Los vivía unidos. Y quizás ese sea el verdadero mensaje. No escapar del mundo, sino habitarlo con otra mirada. Una mirada que reconoce lo sagrado en lo simple. En una conversación sincera. En un acto de bondad silenciosa. En una decisión tomada desde la verdad interior. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser una carga. Y se convierte en un camino. Un camino que no termina con la muerte, sino que continúa. Porque si la conciencia no nace con el cuerpo, tampoco muere con él. La vida, entonces, no es un punto aislado, sino un capítulo. Y cada capítulo importa. Cada experiencia suma. Cada aprendizaje deja huella. Desde esta perspectiva, nada se pierde. Nada fue en vano. Ni el dolor. Ni las dudas. Ni las caídas. Todo puede transformarse en sabiduría. Jesús encarnó esa certeza. Vivió como alguien que sabía que la vida tenía sentido. Incluso cuando parecía injusta. Y quizás por eso su ejemplo sigue llamándonos. No porque tengamos que repetir su historia, sino porque podemos vivirla nuestra con la misma conciencia. La pregunta final no es quién fue Jesús. La pregunta es, ¿quién eliges ser tú? ¿Una persona que vive reaccionando al mundo? ¿O alguien que responde desde su centro? ¿Alguien que vive desde el miedo? ¿O desde la confianza? Tal vez el verdadero despertar no consista en aprender algo nuevo, sino en recordar algo antiguo. Algo que siempre estuvo ahí. Que eres valioso. Que no estás solo. Que tu vida importa. Que formas parte de algo mucho más grande que tus problemas diarios. Si este mensaje resuena en ti, no es casualidad. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo permitirte sentirlo. Y tal vez, a partir de hoy, mirar tu vida con otros ojos. No como una carga que soportar, sino como una oportunidad para expresar lo mejor de ti. Eso, al final, es vivir como un hijo de lo divino en forma humana. Y ese fue, quizás, el mensaje más profundo que Jesús vino a recordarnos.